Perfecto. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con los cambios más bien, los componentes del espacio geográfico. Por favor, van a anotar en su cuadernito la fecha. Hoy es 20 de septiembre de 2021. 20 de septiembre de 2021. Abajo de la fecha van a colocar, por favor, su nombre completo. Voy a ir poniéndolo aquí en una hoja de Word. Ahorita lo están viendo ustedes en la pantalla. Van a poner en su cuaderno del lado derecho 20 de septiembre de 2021 y abajo van a colocar su nombre. Yo voy a poner mi nombre. Ustedes coloquen el de ustedes, ¿sale? Y ya que colocaron fecha y nombre, van a ir en medio y van a colocar el título. El título es Componentes del Espacio Geográfico. ¿Ok? Esto lo voy a poner un poquito, primero lo voy a hacer más grande para que no haya problema. Por favor, procuren ser puntuales. Sé que hubo muchos alumnos puntuales el día de hoy, pero veo que todavía siguen ingresando a la clase. Y esto va a ser con la finalidad de que todos podamos poner atención y no tengamos que repetir información. Todos tenemos que entrar puntuales a las sesiones para que no haya problema. ¿Ok? Ya están aquí hasta donde yo voy. Pónganme en el chat, por favor. Sí, pónganme. Perfecto, Kimberly ya. Excelente. ¿Quién más? ¿Solo Kimberly? Ángel ya terminó. Ok, veo que todavía algunos están trabajando. Entonces, la fecha, 20 de septiembre de 2021. Su nombre. Este es su nombre. Salvador Israel Arguello Carreño, componentes del espacio geográfico. ¿Sale? Gracias, Fer. Excelente. Muy bien, Néstor. Ok, voy entonces con el primer componente. Ok, Juan Jesús, excelente. Muy bien. Ok, voy a regresarme. En pantalla están viendo ustedes el primer componente del espacio geográfico. El primer componente que voy a platicar con ustedes es los componentes naturales. El espacio geográfico, muchachos, tiene diferentes eh, componentes, como su nombre lo dice. Componentes son como cosas que hay en el espacio geográfico. Primero, ¿qué es un espacio geográfico? El lugar en el que estamos es un espacio geográfico. ¿Por qué? Porque lo podemos ubicar dentro de nuestro planeta Tierra. ¿Quedó claro? Entonces, los componentes del espacio geográfico van a ser aquellos que están dentro de nuestro planeta Tierra. Obviamente, hay elementos fuera de nuestro planeta Tierra que van a tener otras características. Por ejemplo, los planetas, ¿no? La Luna, el Sol, las galaxias, por ejemplo, los hoyos negros, por ejemplo, los asteroides. ¿Me explico? Esos son componentes también del espacio geográfico, pero externos a nuestro planeta Tierra. Hoy vamos a hablar de los componentes del espacio geográfico que están dentro de nuestro planeta Tierra. Y uno de los primeros componentes es los componentes naturales. Y son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del humano. Fíjense bien aquí lo que está escrito en su pantalla. Casi no se percibe, pero intervención va con C de casa, por favor, nada más háganlo, pónganlo por ahí bien. Son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del ser humano.
van a colocar una coma y van a poner sean seres vivos o no vivos. Sean seres vivos o no vivos. Por ejemplo, el relieve. ¿Alguien sabe qué es el relieve? No. Ok, perfecto. Voy a empezar con relieve. Muy bien. Por favor, vamos a terminar de escribir este primer componente para que yo se los pueda explicar. Son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del ser humano, coma, sean seres vivos o no vivos, coma, como el relieve, el clima, coma, el suelo, coma, la vegetación, coma, la fauna y los cuerpos de agua, coma, entre otros. Son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del ser humano, sean seres vivos o no vivos, como el relieve, el clima, el suelo, la vegetación, la fauna y los cuerpos de agua, entre otros. Ustedes me dicen cuando hayan terminado este primer párrafo. Hasta ahí se van a quedar, ¿eh? No vamos a avanzar más. Intervención, acuérdense que va con C de casa. En el apunte aquí que les estoy mostrando está con S, está equivocado. Intervención va con C de casa. ¿Ok? Ok, gracias Kimberly. Ya termino por ahí uno. Ok. Excelente Ángel. Muy bien. Voy a avanzar un poquito en desorden, pero no importa. Fíjense bien. Entonces son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del ser humano, sean seres vivos o no vivos. Y voy primero con el relieve. ¿Ok? Voy primero con el relieve. Primero, voy a poner aquí mejor. Okay, fíjate bien, ¿eh? ¿Qué es el relieve? ¿Listos? Me dicen sí, escuchan por favor el ¿Cómo empezar video. a aprender Python en menos de un minuto? Ojo, ¿eh? Este es un comercial, no le hagan caso. Entras a platzi.com, escribes tu correo y colocas tus datos. El relieve se refiere a las formas que se pueden observar a nivel superficial del planeta, es decir, por encima del nivel del mar, y también las que están por debajo del nivel del mar. Es decir, son las formas que tiene la corteza terrestre entre la superficie. Los tipos de relieve se pueden clasificar en relieve terrestre o continental, relieve costero y relieve submarino. En cada tipo la corteza terrestre puede tener diversas formas. A continuación te explicamos las diferentes formas que puede tener cada tipo de relieve. Relieve terrestre o continental. El relieve terrestre o continental es aquel que está relacionado con los accidentes y las formas que existen en la superficie emergida de la Tierra, es decir, en los continentes. Este tipo de relieve se encuentra en el 30% del planeta, ya que este es el espacio que ocupan los continentes en la Tierra. El relieve emergido, como también se le conoce, se localiza en todas las zonas de la litosfera que no están cubiertas por el océano.
Las siguientes son las formas principales de relieve terrestre. Montañas. Se trata de elevaciones naturales del terreno que se caracterizan por su altitud y pendiente. Esta forma de relieve ocupa casi una cuarta parte de la superficie del planeta. La mayoría de las montañas que existen se han formado como consecuencia del arqueo y el plegamiento de la corteza terrestre. A este proceso se le conoce comúnmente como deformación. Las montañas están formadas por varias partes. Una de ellas es el pie, que es la parte más baja. La cima es la parte más alta y la ladera o falda es la parte inclinada de la montaña, que se encuentra ubicada entre el pie y la cima. También están los valles, que son la parte de terreno que hay entre dos montañas. Cerros o colinas. Los cerros o colinas también son elevaciones naturales del terreno. Este tipo de formación geológica tiene unas características particulares en cuanto a forma, altura, etc., las cuales permiten diferenciarla de otras. A diferencia de las montañas, los cerros por lo general no superan los 100 metros de altura. También se caracterizan por tener una base extensa, pero una cima poco empinada y redondeada. Muchos especialistas en el área han denominado los cerros como montañas antiguas profundamente desgastadas, bien sea por la erosión del agua o del viento. Llanuras. Esta forma de relieve es la que se encuentra a poca altura respecto al nivel del mar. Las llanuras pueden elevarse a 200 metros e incluso a un poco más de 300 metros. Se trata de extensiones de tierra plana o con leves ondulaciones, que en algún punto se ponen en contacto con zonas montañosas. Una llanura es un campo que no tiene altos ni bajos, lo que significa que es una superficie igual en toda su extensión. Dentro de las llanuras están las creadas por diastrofismo, entre las que se encuentran las llanuras costeras y las llanuras interiores. También están las de origen geomorfológico, que son las llanuras sedimentarias y las llanuras sobre rocas metamórficas. Después están las llamadas llanuras extensas. Mesetas. Las mesetas, también llamadas altiplanos, son grandes superficies de terreno planas ligeramente onduladas. Son más altas que las llanuras y suelen encontrarse entre 200 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Además de la altura, las mesetas se diferencian de las llanuras debido a que las primeras se encuentran más elevadas que el resto del territorio que tienen a su alrededor. Esta forma de relieve nace como resultado de la erosión de sistemas montañosos antiguos o por la acción de fuerzas tectónicas. Según su localización, las mesetas pueden clasificarse de tres formas. La primera es la intramontana, que es aquella que se forma en conjunto con montañas y que además está rodeada de estas, ya sea de forma total o parcial. La segunda es piamonte, que comprende a aquellas comprendidas entre las montañas y el océano. Por último, están las mesetas continentales, que son las mesetas que se elevan de forma abrupta, ya sea desde las llanuras costeras o desde el mar. Valles. Los valles son aquellas zonas comprendidas entre alineaciones montañosas por las que suele discurrir un río en la parte baja. De hecho, es precisamente por la acción erosiva de este curso fluvial que se forman los valles. También pueden formarse por los movimientos tectónicos o por el deshielo de un glaciar. Esta forma de relieve es básicamente un terreno que se encuentra hundido en el terreno que lo rodea, el cual puede estar ocupado por montañas o cordilleras. Depresiones. Las depresiones son las distintas zonas en las que el relieve terrestre está ubicado a una altura inferior que las regiones que lo circundan. Es decir, se trata de regiones de hundimiento que se encuentran bajo el nivel del mar. El tamaño y el origen de las depresiones pueden ser muy variados. Dunas. Una duna es una acumulación de arena y son propias de la playa o del desierto. Pueden ser de tipo longitudinal, transversal, parabólica o estrella, entre otras. Relieve costero. Se denomina relieve costero a aquellos accidentes geográficos que se encuentran en la zona de contacto entre la tierra y el mar. El paisaje costero suele tener diferentes formas, pueden ser abruptos o llanos. Este tipo de relieve está integrado por las siguientes formas. Playa. Es la zona llana a orillas del mar.
Esta se forma debido a que las olas arrastran y depositan materiales como arena, piedra o grava en las costas bajas. Acantilado es una formación de la costa vertical y abrupta, compuesta por roca, que ha sido modelada tanto del oleaje como de las corrientes derivadas de este. Así se forman escalones contra los cuales rompen las olas. Golfo. Se trata de una parte del mar que entra en la tierra. Por lo general tiene forma de arco o concha. Bahía. Es una zona terrestre por donde entra el mar, un océano o lago. Está rodeada por tierra por todas partes excepto por una abertura. Esa suele ser más ancha que el resto. Península. Se trata de extensiones de tierra que están rodeadas de agua por todas partes, a excepción de una que se llama istmo. Cabo. Esta es una porción de tierra o península pequeña que va desde la costa hacia el interior del mar. Albúfera. Estas son lagunas de agua salada que se encuentran separadas del mar por un cordón de arena, pero que a su vez tiene comunicación con el mar, bien sea por uno o por varios puntos. Isla. Esta es una zona de tierra firme que puede tener más o menos extensión. Está completamente rodeada por agua. Archipiélago. El archipiélago es un conjunto de islas cercanas entre sí, dentro de una extensión de mar determinada. Además de las islas pueden contener islotes, cayos o arrecifes. Pueden ser archipiélagos continentales y archipiélagos oceánicos. Estrecho. Se trata de un canal de agua que conecta dos masas de agua que pueden ser lagos, mares u océanos, lo que significa que se encuentran entre dos masas de tierra. Delta. Este es un territorio triangular que consta de varias islas y que está formado en la desembocadura de un río. Ría. Se trata de las desembocaduras profundas de los ríos, las cuales hacen que el mar penetre hacia el interior de estos. Marisma. Las marismas son zonas de tipo húmedo, algunas pantanosas, que están ubicadas por debajo del nivel del mar. Pueden haber sido invadidas por agua de mar o de una ría. Cala o arroyo. Se trata de una corriente de agua que fluye de manera natural. Tiene similitudes con el río, pero la cala tiene mucho menos caudal, pudiendo aparecer y desaparecer en determinadas estaciones climáticas. Estuario. Desembocadura de un río amplio. Su característica principal es que es una zona donde se mezcla agua salada con dulce. Relieve submarino. Se considera como relieve oceánico o fondo oceánico al manto de tierra que se encuentra al fondo de los océanos. También pueden ser llamado relieve de mar, relieve submarino o lecho oceánico. En el relieve submarino hay varias formas. Plataforma continental. Es la superficie de un fondo submarino próximo a la costa y con profundidades inferiores a 200 metros. Su amplitud desde la costa es variable, desde escasos metros hasta cientos de kilómetros. Talud continental. Es una parte de la morfología submarina de fuerte declive que enlaza la plataforma continental con la llanura abisal. Suelen estar ubicados entre los 200 a 4000 metros bajo el nivel del mar. Llanura abisal. Las llanuras abisales suponen aproximadamente el 50% del fondo del océano y su profundidad oscila entre los 3000 y los 6000 metros. Suelen quedar entre el pie del talud continental y una dorsal oceánica o una fosa. Atolones. Es una isla coralina oceánica, por lo general con forma de anillo más o menos circular, o también se entiende como el conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que comunica generalmente con el mar. Guyot. Un guyot es un monte submarino que tiene la forma de un tronco de cono. Los guyos pueden encontrarse aislados, pero frecuentemente forman alineaciones, a veces de hasta un centenar de ellos. Su cima es plana y se halla a una profundidad marina de más de 200 metros y a una altura de al menos 900 metros encima del fondo marino que les rodea. Dorsal oceánica. Son elevaciones submarinas situadas en la parte media de los océanos de la Tierra.
Alcanzan una altura media de 2.000 a 3.000 metros por encima de la llanura oceánica y poseen un surco central, llamado Rift Medio-Oceánico. Fosa tectónica. Una fosa tectónica o gravén es una larga depresión limitada en ambos lados por fallas normales paralelas, que dejan bloques elevados, horsts, y entre los cuales el terreno se ha hundido por fuerzas internas. Fosa oceánica. También conocidas como fosas marinas, son estrechas y profundas trincheras que suelen encontrarse adosadas a los bordes continentales o junto a arcos de islas volcánicas, especialmente en el Pacífico. Perfecto, pues para todos aquellos que no sabían qué era un relieve, qué era el relieve, ahorita acabamos de ver qué es ese relieve. Déjenme, pongo pausa acá. Acabo de pasarlo para este lado y me voy a ir a el material. Ese material que acaban de ver ustedes, lo van a poder consultar en su Classroom. Se los estoy dejando en este momento para aquellos que todavía no lo tienen pues presente. Ahorita lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Me van a escribir en el chat qué tipo de relieve, ¿se acuerdan? Vieron un montonal de tipos de relieve. ¿De cuáles se acuerdan? No importa que hoy nada más se acuerden de 3 o de 2, porque la intención no es que clasifiquemos el relieve, pero pónganme en el chat cuáles son los tipos de relieve. Llanuras, muy bien, Misael. Acantilados. Acantilados, muy bien, Ángel. Ríos. Montañas, depresiones, cerros, muy bien. Islas, escríbanme por favor, ahorita se trata de que me escriban. Mesetas, relieve submarino, llanuras, excelente muchachos, excelente. Rías. Muy bien Ángel, excelente. Ok, muy bien, pues esos son los tipos de relieves y si ustedes se dan cuenta, playas, sí es cierto, vimos playas, fosas marinas, montañas, playas, colinas, mesetas, islas. Bueno, pues ese es un componente o son componentes que le llamamos componentes naturales. ¿Quedó claro? En el espacio geográfico, en el lugar en donde se asientan los seres humanos, existen todo ese tipo de relieves. ¿Ok? Ahora vamos con un segundo elemento. Esos son los climas. Y seguramente con los climas están más están mucho más adecuados, están mucho más identificados con la parte de los climas. Entonces, ahorita déjenme, voy otra vez al Classroom, voy a editar y vamos rápidamente a ver los tipos de clima. Después de ver los tipos de clima, voy a apurarme para ver si alcanzamos a hacer el apunte completo el día de hoy. Ok, entonces me cierro aquí. Voy a presentarles mi pantalla para que puedan ver los climas. Acuérdense, ahorita lo importante nada más es que los identifiquen, no es que sepamos. Imagínense que en el examen les pregunte, ¿qué es un talud continental? Van a decir, uy, ya no me acuerdo qué tipo de relieve es ese. O que yo les pregunta, ¿cuáles son las llanuras abisales? Oh, estaría muy complejo porque son muchos conceptos los que tenemos. Sin embargo, quiero que los conozcan primero de manera general. Ok, entonces vamos con la primer parte aquí. Vamos con los climas. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, clasificación de los climas. La temperatura y la precipitación son determinantes para clasificar los climas. A principios del siglo XX, el climatólogo Köppen identificó zonas climáticas del mundo basadas en la temperatura, la precipitación y la vegetación dominante. Así logró distinguir 5 tipos de climas: tropicales, templados, secos, fríos y polares. A continuación hablaremos un poco más de cada uno de ellos. Tropical.
El clima tropical es un tipo de clima cálido habitual de la zona intertropical, en una banda que rodea al Ecuador desde los 23 grados latitud norte hasta los 29 grados latitud sur. Otros autores lo definen como el clima que tiene determinado punto del planeta en donde jamás se producen heladas, es decir, nunca desciende la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, sin importar si es árido o húmedo. La región tropical de la Tierra ha sido definida generalmente como aquella situada entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Los climas tropicales, además de tener una temperatura media mensual de 24 grados centígrados aproximadamente, se caracterizan por no sufrir heladas. Por lo tanto, los términos verano o invierno no tienen significado en esta zona, por lo que se suele decir que no tienen invierno. Templado. El clima templado o mesotérmico es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. En sentido amplio, el clima templado se encuentra entre los climas tropicales y los climas polares, por lo que se ubican mayormente en la zona templada de la Tierra entre las latitudes 23 grados y 66 grados. Una región que posee un clima templado tiene una temperatura que varía regularmente a lo largo del año, con una media superior de 10 grados centígrados en los meses más cálidos y entre 0 y 18 grados centígrados en los meses más fríos. Poseen generalmente 4 estaciones bien definidas: un verano relativamente caliente, un otoño con temperaturas gradualmente más bajas con el paso de los días, un invierno frío y una primavera con temperaturas gradualmente más altas. La humedad depende de la localización y de las condiciones geográficas de una región dada. Seco. El clima seco es un tipo de clima en donde la evaporación supera a la humedad proveniente de la precipitación. El clima seco se desarrolla entre los 15 grados y los 55 grados de latitud, frecuentemente en el interior de las grandes masas continentales, alejado tanto de la influencia de las masas de aire polar marítimo como de la humedad tropical. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es intenso. Los veranos son de calurosos a muy calientes y raramente llueve. El invierno puede ser frío o cálido y las noches invernales pueden ser muy frías. Es un clima muy caluroso con temperaturas que rondan entre los 30 y los 40 grados centígrados. Frío. El clima frío está caracterizado por tener casi siempre temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados y las precipitaciones son muy escasas. La humedad relativa en el aire es muy baja y el viento suele ser bastante intenso, lo que hace aún más hostiles las condiciones de vida en este clima. El clima frío está regido por masas de aire que proceden de las zonas árticas, polares y antárticas. Se puede clasificar en subclimas con características específicas, siendo la más común la baja temperatura. Se encuentran en las latitudes altas, aunque en otras latitudes es posible hallar climas parecidos al de montaña y polares. Se pueden encontrar diferentes tipos de climas, fríos o subclimas. Estos están determinados por la ubicación y los elementos y factores climáticos que inciden. Dentro de los climas fríos destacan especialmente 3 categorías: clima de tundra, clima polar y clima de montaña. Polar. El clima polar es un clima muy frío característico de zonas polares y de gran altura, donde puede predominar una vegetación muy escasa llamada tundra o ser de nieves perpetuas. Es común que se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. Se origina debido a su lejanía a la línea ecuatorial, causando que la radiación solar que llega a estos lugares sea mínima, causando un frío casi permanente. Por lo general son climas muy secos donde la principal fuente hídrica está en la nieve y el hielo, así como lagos y lagunas congeladas. También se le puede encontrar en lugares muy altos como los Andes y el Himalaya, en altitudes de más de 4000 metros donde están los nevados. Es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos. Ok, pues ya les pide ahí que se suscriban al canal. Voy a regresarme al chat. Perfecto. Tipos de climas. Pónganme en el chat. Todos en el chat. Tipos de clima. ¿De cuáles se acuerdan?
Fueron varios. Muy bien, frío, seco, excelente. Templado, tropical, excelente, seco. Polar, muy bien. Hubo por ahí otro que, el húmedo, nadie me ha dicho caluroso, frío, excelente. Excelente, muchachos. Muy, muy bien. Hemos recorrido entonces todos los climas y todos los relieves. Hasta aquí. Recuerden algo muy importante. Absolutamente todos tienen que colocar su participación porque además de la grabación, quedan registradas las participaciones y eso va a ser muy importante. Quiero decirles que eso no se los había platicado la clase pasada y tengo que platicárselos en esta clase. Todo mundo tiene que escribir cuando les digo, escriban en el chat porque queda registrado en la plataforma. Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo para que vean que estoy diciendo absolutamente la verdad. Por favor, en este momento vamos a pasar lista. Somos 27 alumnos. Van a pasar lista empezando por apellidos. Por apellidos, por favor, para que quede registrado aquí en el Meet su asistencia. Vayan colocando su asistencia, por favor. Recuerden que puedo pedirla al inicio, a la mitad o al final. Y recuerden aquellas personas que llegaron el día de hoy un poquito retrasados que voy pidiendo la asistencia en diferentes momentos precisamente para que si entraron tarde, pues sepan que probablemente ya se perdieron la asistencia del día. Son 7:36 de la mañana. Prácticamente estamos a punto de terminar la clase. Ya se nos fue la clase, ¿se dieron cuenta? Es rapidísimo. Sin embargo, apenas vamos en el primer elemento. Me voy a apurar para que podamos escribir un poquito más y podamos tener el apunte del día de hoy. Mientras tanto, sigo recibiendo lo que son la asistencia del día de hoy. Fíjense bien, van a escribir abajo de lo que ustedes colocaron, aprendizaje esperado. Lo que nosotros queremos que hagan ustedes es que expliquen. Voy a poner aquí relaciones, así como está en el libro, relaciones entre la sociedad. Seguimos pasando lista. Recuerden, todos tienen que poner su asistencia. Si no, no es que yo los vea en la camarita o en el cuadrito y les ponga la asistencia. Todo mundo tiene que poner su asistencia. No alcancé a anotar lo otro. Ok, ahorita lo regreso. Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características aquí se me fue una P, características del espacio geográfico. Tienen que ir apurándose a escribir porque, digo, ahorita voy siendo muy despacito, sé que vienen de la primaria, pero en general les voy exigiendo que vayan escribiendo muy rápido. Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. Ese es el aprendizaje esperado. Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. ¿Cuáles son esas relaciones entre la sociedad? La sociedad la representamos todos los seres humanos. Y entonces ustedes tienen que empezar a pensar cómo los seres humanos nos relacionamos con la
con los componentes del espacio geográfico. Ejemplo, en este primer componente, que es el componente natural, dice, me voy a regresar, bueno, más bien me espero tantitito. Ustedes me van a colocar en el chat, terminé o ya, van a ponerme ya cuando hayan terminado de escribir esta parte. Kimberly ya terminó. Ok, Edwin ya, Néstor ya, excelente. Ashley, gracias. Fernanda ya, excelente. Ok, fíjense bien, entonces me regreso, gracias. Excelente, Brian. Me regreso para que vean de lo que se trata o de lo que yo les digo. Me voy a regresar aquí a los componentes del espacio geográfico. Dice, son elementos naturales, son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del ser humano, sean seres vivos o no vivos. ¿Qué relación tenemos, por ejemplo, con seres vivos, como la flora, la fauna, con las palmeras, los jitomates, con el asunto del maíz, con los conejos, con las ardillas, con las vacas, con los cerdos, con las gallinas? A partir de todos esos elementos, si ustedes se dan cuenta, nosotros como sociedad es que podemos sobrevivir, porque sin esos elementos pues no comeríamos, ¿no? Ahora, también está el relieve. El tipo de relieve va a determinar el tipo de relación que tenemos, cómo nos vestimos, cómo nos abrigamos o cómo nos tenemos que vestir de determinada forma de acuerdo al clima, al suelo, a la vegetación. ¿Me explico? A la fauna. La fauna tiene que ver con los animales, a los cuerpos de agua, entre otros. Entonces, el primer componente del espacio geográfico es el componente natural. ¿Sale? Ok, adelante, por favor, Ángel. No veo ahí, está borroso. A mí me hace una maestro, no veo. No te preocupes. Ok. Voy a ponerlo acá, para los que no lo ven. Componentes naturales. Los que no lo ven, lo voy a poner en el texto de acá y se los voy a copiar para que podamos verlos. ¿Ok? Son los elementos que existen en la superficie terrestre sin la intervención del ser humano. ¿Ok? Coma, sean seres vivos, coma, o no vivos, coma, como el relieve, ya conociendo un poquito del relieve, el clima, coma, el suelo, coma, la vegetación, coma, la fauna, también la flora, Puedo poner antes de aquí, la flora, coma, la fauna y los cuerpos de agua, entre otros. Ok, muchachos, esos son los componentes naturales. ¿Dudas con el componente natural? No, maestro. Ok, voy con el segundo. Y con esto vamos a cerrar porque nos quedan 5 minutos. Los componentes sociales. Se refiere a la población
sus características y dinámicas. Punto y coma. Por ejemplo, su crecimiento. Sí, lo anotan, por favor. Su crecimiento. Composición. Demográfica. Distribución. Y desplazamiento geográficos. Ahí ya les estoy colocando los componentes sociales y estos se refieren a la población, a las características de la población y a las dinámicas. Dice ahí, por ejemplo, su crecimiento. ¿Cuántos millones de mexicanos somos hoy? ¿Ustedes saben? No. Somos alrededor de 126 millones de mexicanos. Entonces, somos muchos. Entonces, los componentes sociales, somos muy poquitos, ¿qué, hijo? Se le fue el audio. Se refiere a la población, sus características y dinámicas. Por ejemplo, su crecimiento, la composición demográfica, si hay más población joven, si hay población más grande, si hay población que apenas están naciendo, etcétera. La distribución, en dónde se encuentran. Por ejemplo, en lo que es nuestro mapa, en el mapa de la República Mexicana, en dónde se concentra más la gente. Yo casi estoy seguro que en el Distrito Federal y el Estado de México, todo lo que le llaman el área metropolitana, mucho más que, por ejemplo, en Chiapas, mucho más que en Yucatán, porque esa es la distribución. Y los desplazamientos geográficos se refiere a esta parte de la migración, cómo nosotros los seres humanos vamos en búsqueda de diferentes espacios que nos permitan tener mejores oportunidades de vida. Por eso es que emigramos hacia Estados Unidos, por eso es que de Centroamérica vienen hacia nuestro país, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta aquí. Terminen, por favor, de escribir esta parte. Y por favor, no van a hacer otra cosa, van a dejar ahí el apunte porque vamos a cerrar el apunte el día viernes y hasta el día viernes vamos a subir la evidencia del trabajo. Sí. ¿Me puedes subir un poquito a lo de aprendizaje esperado? A ver. Todavía te faltó el aprendizaje esperado. ¿Ahí? Gracias, maestro. No, ¿de qué? Entonces, el viernes vamos a cerrar este apunte, pero sí quiero ser muy claro. Voy a cerrar el apunte el día viernes y a más tardar a las 7 de la noche tiene que estar en la plataforma Classroom. A más tardar a las 7 de la noche con lo que nosotros demos. ¿Qué es lo que tienen que considerar? Por ejemplo, los componentes naturales tienen que ilustrarlos. Me van a poner ahí un relieve, me van a poner ahí algo de flora, algo de fauna, lo que ustedes quieran. Y van a también a ilustrar los componentes sociales. Van a ponerme ahí una cantidad de personas con los que podamos contar para que sepamos cuáles son estos componentes del espacio geográfico y si ustedes se dan cuenta que podamos explicar realmente el aprendizaje esperado. ¿Cuáles son esas relaciones entre la sociedad y la naturaleza en los diferentes lugares del mundo a partir de estos componentes? ¿Ok? Y las características que tiene el espacio geográfico. Muy bien, muchachos, son 7 de la mañana con 49 minutos. Se nos acaba de terminar la clase. Me voy a regresar para acá. Sí está muy borroso el de aquí. Me regreso para acá. Me da mucho gusto haberlos visto ya
poquito más alumnos. La vez pasada hubo un poquito menos. Voy a investigar quiénes son los que aún me faltan por conectarse. Nos vemos, muchachos. Los dejo para que puedan conectarse a su siguiente clase. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Cuídense. Adiós, maestro. Adiós. Luego, maestro. Hasta luego, profesor. Adiós, maestro. No puede pasar lista. Ya, ponle entonces en el chat para que te pase tu lista, por favor. Acuérdense, ya había pasado lista. Acuérdate antes de que cierre la grabación, si no, ya no queda guardado tu nombre. Ok, ya quedó Tello Pérez, Cristian Antonio, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora sí, voy a cerrar la grabación. Cuídense mucho, muchachos.